Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Filipenses capítulo 1, versículo 1 al 6. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aleluya, de ese aplauso de alabanza al Señor. Bendito Dios. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante tu presencia. Te damos gracias, pues nos permites en esta mañana, Señor, reunirnos y también poder adorarte, exaltarte, glorificarte. Te pedimos y te rogamos, Señor, en esta mañana que tu presencia y tu Espíritu Santo pueda en una forma especial obrar en cada uno de nosotros a través de esta palabra. Sabemos y entendemos perfectamente que tú eres el Dios todopoderoso, que tú eres el Dios que hace milagros, que tú eres el Dios que obra en nuestra vida, que nos guía, que nos dirige y que sin duda, Señor, cada día obra maravillas. Gracias por tu presencia en medio nuestro, por tu Espíritu Santo moviéndose, y gracias por esta tu palabra que bendecirá y edificará nuestra vida para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Puede sentarse, Dios le bendiga grandemente. Vamos a hablar de señales de la vida de Dios en nosotros. Señales de la vida de Dios en nosotros. El escuchar a personas que dicen soy cristiano, soy hijo de Dios, pareciera que es suficiente para saber o entender que son cristianos, pero la verdad es que deben haber señales. Señales que son notorias para saber que, por supuesto, la vida de Dios está allí. Y digo de esta manera que la vida de Dios debe hacerse visible en nosotros. O sea, la vida se manifestó en Jesucristo. Él dijo, yo soy la vida. Pero también se ve y se debe ver en los que han nacido de nuevo por la fe en el Evangelio. Hay algo diferente que se nota, por supuesto, cuando alguien nace de nuevo. Por ejemplo, cuando nace un niño, sabemos que está vivo si muestra señales de vida. Se mueve, llora, respira, come, mama, como decimos nosotros. Pero si no hay señales de vida, es que no hay vida. O sea, el bebé ha nacido muerto. Pero si nace correctamente, entonces hay una fuerza vital en él que siempre queda evidente. Jesucristo marca la pauta y el apóstol Pablo, por supuesto, sigue en la misma línea, en la misma dirección que Jesús marcó. Pablo escribe aquí una carta a la iglesia de Filipos para animarles a seguir caminando con Cristo, aunque parezca un esfuerzo muy difícil de realizar o de lograr. Para esta pequeña iglesia, todo es dificultades.
Recordemos que Pablo está en la cárcel y los filipenses están rodeados de una sociedad hostil. A Pablo le faltan recursos económicos y lamentablemente los filipenses están en desacuerdo unos con otros. O sea, hay disputas entre la iglesia o entre los miembros de la iglesia. Hay desavenencias, hay tensiones en la congregación, hay discusiones. Y Pablo entonces lucha contra la tristeza y los filipenses están expuestos increíblemente también a maestros falsos que de alguna forma trastocan su fe, esa fe sencilla en la obra perfecta y completa de Jesucristo en la cruz. Entonces toda una situación se estaba dando en la iglesia de Filipo. Pablo lamentablemente estaba impedido, no puede servir al Señor como él desea. Le gustaría estar allí en la iglesia de Filipo para poder guiarlos, dirigirlos. Se siente bloqueado, se siente detenido, frenado, estancado. Y al mismo tiempo hay algunos entre los filipenses que predican el evangelio con energía, pero desde motivaciones egoístas. Entonces Pablo quiere explicar a los filipenses que la vida cristiana es como andar cuesta arriba. Sin embargo, en Cristo es posible una libertad espiritual que te permite vivir por encima de las circunstancias. Voy a repetirlo de nuevo porque no entendieron nada. Sin embargo, en Cristo Jesús es posible una libertad espiritual que te permite vivir por encima de las circunstancias. Oh, despertaron. Esta es una libertad que llegas a conocer en conexión con otros creyentes, libres y conectados. O sea, todos descubren lo que significa realmente que Pablo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, cuando nosotros vamos y estudiamos el libro de los Filipenses, el creyente descubre que a pesar de todas las dificultades que entorpecen el testimonio, Dios increíblemente ha provisto soluciones. Y eso es maravilloso. Lo que Pablo demuestra entonces con su ejemplo, lo que transmite con sus palabras, es que puede haber una auténtica libertad en Cristo. Yo no sé cuántos se sienten libres en Cristo Jesús. Y Pablo dice: puede haber una auténtica libertad en Cristo en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Lo voy a repetir de nuevo porque no entendieron nada. Puede haber una auténtica libertad en Cristo en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Pablo dice que es posible vivir por encima de las condiciones más contrarias. Al mismo tiempo, esta libertad se plasma, por supuesto, en comunidad. Hace bien estar juntos, hace bien estar en armonía, en coinonía. Entonces, cuando estamos en la familia de la fe, estamos puestos para ayudarnos unos a otros. ¿Dice amén? Ahora, la convivencia, esa convivencia auténtica, permite que los fuertes animen a los débiles, que los mayores aconsejen y orienten a los jóvenes, y que los jóvenes descubran, por supuesto, el amor pleno de Cristo en sus vidas, para que todos, absolutamente todos juntos, vamos avanzando hacia el reino de Dios.
Entonces vemos que Pablo escribe a los filipenses de alguna manera dando detalles los cuales deben ser profundizados y deben ser analizados. Sé que a veces cuando usted lee una carta la lee tan rápido porque quiere llegar al final. Usted debiera leer pausadamente la carta porque se supone que cada palabra escrita allí ha sido pensada, ha sido analizada antes de escribirse. Yo recuerdo que alguna vez escribí alguna carta o algún texto y lo analizaba antes de enviarlo. Usted hace lo mismo cuando va a enviar un WhatsApp. No creo que no, usted tiene que analizar primero lo que está diciendo para ver si logra entender o profundiza en lo que usted quiere enfocar. Entonces Pablo, que da un saludo a los filipenses, y aquí en forma muy especial Pablo, este detalle es importante marcarlo, Pablo saluda a los filipenses cristianos. Mira esto lo que hace. Versículo 1 y 2 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos, que dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. O sea, el apóstol Pablo aquí escribe esta carta a sus amigos cristianos de Filipo, y lo hace, por supuesto, desde la casa en la cual está custodiado en Roma, prisionero, tal como está descrito al final del libro de los Hechos. Él estaba esperando a comparecer en la corte de César. Entonces la iglesia de Filipos fue, recordemos, fue fundada por Pablo algunos 11 años antes de haber sido escrita esta carta. Entonces, durante su segundo viaje misionero, él fundó esta iglesia. Y esta era la primera iglesia establecida en el continente europeo. Entonces Pablo dirige esta carta a 3 grupos de personas. Primero, a todos los santos en Cristo Jesús. Esto significa a todos los cristianos de Filipo. Todos los cristianos son santos, pero solo son santos si están en Cristo Jesús. Esto debemos entenderlo. Ahora, luego dirige esto a los obispos. En un sentido general, esto significa que estaba dirigido a aquellos con responsabilidades de liderazgo. Y luego están los diáconos, aquellos que tenían posiciones reconocidas de servicio. Estas 3 personas o tipos de personas recibieron esta carta. Pablo entonces da el saludo familiar de gracia, de paz, reconociendo de esta manera que estos llegan a nosotros única y exclusivamente de parte de nuestro Dios Padre a través de su Hijo Jesucristo. Aquí es donde Pablo entonces escribe y le da gracias a los cristianos de Filipos. Él dice en el versículo 3: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre, dice, en todas mis oraciones, rogando con tristeza. Hoy me equivoqué. Con gozo por todos vosotros. O sea, entendamos ahora esto, hermano querido. Él dice: por vuestra comunión en el Evangelio. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Cuando Pablo recordaba todo lo que los filipenses hacían por él, estaba extremadamente agradecido. Y cada uno de nosotros, sin duda, estamos agradecidos por aquellos que han hecho algo por nosotros. Entonces, él tenía un agradecimiento natural por los cristianos de esta ciudad. Ellos le entregaban o se entregaban en extremo a Pablo cuando él estaba con ellos y aun cuando él estaba lejos. O sea, los filipenses seguían siendo fieles en el apoyo, la ayuda a Pablo, a pesar de que Pablo estaba lejos. Entonces Pablo oraba por los filipenses y lo hacía con gozo, como usted ora, ¿cierto?
con... cuando usted ora, entonces ora con gozo. Ahora, esta es una manera en la que Pablo sentía que podía recompensarlos de lo que ellos hicieron por él. Uno podría decir que cuando Pablo oraba por los filipenses, él se ponía feliz. Es como cuando usted ora por los hermanos de la iglesia, usted se pone feliz. Es extraordinario ver, hermano querido, que la primera referencia de Pablo aquí son sus sentimientos o su estado de ánimo en esta carta. Esto no es como cuando usted escribe en Facebook, me siento triste. O en el WhatsApp aparece, estoy pensativo. No, esto es diferente. Pablo muestra sus sentimientos, su estado de ánimo en esta carta. Y este gozo que sentía a pesar de que la escribió, ¿dónde? Desde la prisión y antes de ser posiblemente ejecutado. O sea, la idea era entonces que los filipenses estaban en compañerismo. Estaban en compañerismo con Pablo en cuanto a esparcir el evangelio a través del apoyo, a través de la amistad, a través del financiamiento. O sea, ellos lo hicieron así desde el primer día hasta ahora, dice Pablo. O sea, ellos no esperaron para ver que Pablo fuera un ganador antes de que ellos le apoyaran. Ellos apoyaron el ministerio de Pablo. Ellos apoyaron a Pablo y a su ministerio rápidamente, desde el inicio, desde el comienzo. No cuando ya había ganado, sino cuando recién iniciaba. Entonces Pablo escribe esta carta y en el versículo 6 enfoca algo tan extraordinario y dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo expresa aquí entonces su confianza en la habilidad de Dios, la capacidad de Dios, el poder de Dios para perfeccionar esa buena obra, la que había empezado, la que había comenzado en los filipenses y en todos los creyentes hasta el día de hoy. Debemos entender que debido a esta buena obra que Dios había comenzado, Pablo estaba confiado, por supuesto, de ese perfeccionamiento. Pablo nos está diciendo, en realidad Dios sigue perfeccionándonos y nos seguirá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. O sea, usted y yo estamos en un proceso de perfeccionamiento. Así que si usted y yo encontramos que tenemos algunos defectos, aunque es más notorio verlos en los demás, ¿cierto? No, dígame muy fuerte. Siempre miramos al que está al lado, al de allá, al de atrás, y dice: uy, el hermano, Dios mío, la hermana, ay, Señor Jesús. Sí, es más fácil ver las imperfecciones en los demás, pero debemos entender que estamos en este proceso de perfeccionamiento. Usted y yo debemos entender que Dios es un obrero el cual completa siempre su obra. Esta sería una pregunta fácil, ¿no?, para responder. ¿Existe alguna ocasión en que Dios comenzó algo y lo dejó incompleto? Yo busqué en toda la Biblia, no encontré nada. La verdad que no hay nada que Dios haya comenzado y lo dejó incompleto. Todo lo que comenzó lo terminó. Ahora, esta obra entonces en el creyente, los que son creyentes aquí, no se va a perfeccionar sino hasta el día de Jesucristo. Así que aunque no lo queramos, que no nos guste, aunque nos moleste, vamos a seguir teniendo imperfecciones. Vamos a seguir cometiendo errores. Vamos a seguir equivocándonos, metiendo los pies.
O sea, vamos a seguir teniendo esas imperfecciones. ¿Por qué? Porque ese trabajo de Dios se perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Si vemos el contexto, esto tiene la idea, por supuesto, del arrebatamiento de la iglesia, de nuestra resurrección si estuviéramos muertos para estar con Él. Entonces el apóstol Pablo sabía de lo que hablaba, comprendía perfectamente que un encuentro con el Salvador, un encuentro con el Señor cambia todas las cosas. Él, por supuesto, con su ejemplo les demuestra durante su estancia en la ciudad de Filipos cómo es que ocurre ese cambio. Entonces Pablo les ministra a los filipenses y le dice lo primero que ocurre en la vida de una persona cuando se encuentra con el Señor Jesús. Lo primero es que oye su voz. Recordemos que Saulo de Tarso, estudiando las escrituras en toda su juventud, nunca había oído la voz de Dios. Pero llegó un momento cuando escuchó la voz de Jesucristo, ese Jesús resucitado, que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él entendió que Cristo se dirigía a su corazón. Entonces, ¿qué pasó allí? Saulo abrazó este mensaje inicial, se arrepintió de su pecado y llegó a conocer a Jesucristo de verdad. Desde el momento que escuchó la voz del Señor, Cristo no dejó de guiar sus pasos. Cuando una persona lee las promesas del Señor, ¿sabe? Algo se mueve en su corazón. Es como para decir: esto es palabra de Dios para mí. Porque es una señal de vida, es una señal que Dios nos entrega. Es un inicio de que hemos recibido, ¿qué cosa? La vida de Dios, de que hemos nacido de nuevo por la fe en Cristo Jesús. Entonces podríamos decir, ocurre algo parecido cuando leemos nosotros las promesas de Dios. Cuando leemos, por ejemplo, Juan capítulo 5, versículo 24, dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es extraordinario esto. O sea, si lo analizamos, dice: Dios mío, qué tremendo. Y recordemos lo que le dice a los filipenses: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, lo primero que oímos es la voz de Dios a nuestro corazón. Lo segundo que dice Pablo es que escogemos su voluntad. O sea, decidimos escoger hacer la voluntad de Dios. La vida de Dios no solo se ve en la capacidad de captar su mensaje para ti. O sea, no es que tan solo tú tengas la capacidad de entender lo que Dios está diciendo. Va más allá de eso, más allá de oír la voz de Dios, sino que nace en ti el deseo de responder, de ponerlo en práctica. Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. O sea, usted y yo, que somos ovejas del Señor, ¿qué hacemos? Escuchamos la voz de Dios y le seguimos. Ahora, la persona que ha nacido de nuevo siempre quiere hacer lo que agrada al Señor. A él no le da igual vivir de cualquier manera. O sea, su comportamiento cambia, su comportamiento es transformado. No está a gusto esa persona haciendo el mal, sino desea hacer el bien. Ahora, cuando nosotros estábamos sin Cristo, ¿qué queríamos hacer?
el mal. Y nos nacía, nos brotaba por los poros. No nos costaba hacer el mal, nos costaba hacer el bien. Ahora en Cristo Jesús nosotros queremos hacer el bien, igual nos cuesta, pero no queremos hacer el mal. Ese sentir cambia. Entonces, su prioridad en la persona que recibe a Cristo es que Cristo sea Señor de su vida. Ahora, el nuevo nacimiento lo que provoca es implantar una tendencia radicalmente distinta a lo que nosotros veníamos viviendo desde el mundo. Cuando alguien cree en Jesucristo para salvación, la rebeldía se disuelve. Por naturaleza el ser humano es rebelde. Hijos rebeldes, padres rebeldes, nietos rebeldes, esposos rebeldes, esposas rebeldes. Todo el mundo es rebelde. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, eso cambia radicalmente. Entonces, la resistencia se transforma en alegre sujeción. La resistencia significa que a veces no queremos someternos a lo que nos dicen nuestros padres o a los jefes o a aquellos que están sobre nosotros con autoridad. Entonces, cuando el Señor entra en nuestro corazón, eso se transforma, esa resistencia, en alegre sujeción. Entonces, normalmente una persona que tiene a Cristo lo que más desea es ir con Dios, o sea, estar con Dios. Quieres hacer su voluntad, someterse a su palabra. Y no estás a gusto viviendo en el pecado. Buscas constantemente el favor de aquel que ha muerto por ti en la cruz del Calvario, y el que ha resucitado por ti para darte vida nueva y vida en Dios. El apóstol Pablo demuestra aquí que este espíritu es diferente en Filipos. Cuando entiende que el Señor le manda a esa ciudad para predicar el evangelio, enseguida procura partir a esa región. Eso aparece en Hechos capítulo 16 versículo 10. Cuando vio la visión, dice, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciemos el evangelio. Entonces aquí la pregunta sería: ¿estás dispuesto a gastar tu tiempo? ¿Estás dispuesto a gastar tu dinero? ¿Estás dispuesto a gastar tus fuerzas para llevar a cabo la voluntad de Dios? Era una pregunta por si acaso, ustedes tenían que responder. Lo hago de nuevo ya. ¿Estás dispuesto a gastar tu tiempo? ¿Estás dispuesto a gastar tu dinero? ¿Estás dispuesto a gastar tus fuerzas por llevar a cabo la voluntad de Dios? Anótenlos, por favor, anótenlos. La pregunta sería aquí: ¿sientes deseo de hacerle caso al Señor cuando lees textos en la palabra de Dios que te llevan a entender lo que debes hacer? O sea, podría ser una señal entonces de que la vida de Dios está en ti si tú logras poner en práctica lo que la Biblia dice. Usemos un texto como referencia, Romanos capítulo 13 versículo 7, solamente como una forma de ejemplo. Dice: pagad a todos lo que debéis. Ay, Señor Jesús. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Usted dice: pero es que hay otros versículos más bonitos. Este es bueno. Romanos 12:17 dice: no paguéis a nadie. No lo dejes ahí. Sigue diciendo otra cosa: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Entonces debe haber un cambio y debe haber una evidencia de ese cambio.
Lo otro que sucede en la vida de un cristiano que ha nacido de nuevo, que tiene a Cristo y la vida de Cristo se manifiesta en él, es que ayudas al otro. ¿Sabe usted que la vida natural, la vida humana, se caracteriza por su egoísmo? Somos egoístas, los seres humanos son egoístas. La persona, yo no sé por qué somos tan egoístas, ¿cierto? Cuando te sientas a la mesa siempre encuentras que el plato del otro es más grande, que el pan del otro es más grande, que el queso es más queso que el mío. Es una cuestión rara. Espero no les esté pasando a ustedes, pero la persona egoísta siempre mira por él. Ahora, esa persona está comprometida con sus propios intereses. Lo más importante en esto es que debemos entender que una persona egoísta quiere estar y le importa estar a gusto, hacer lo que le apetece, hacer lo que le gusta. Y la Biblia describe esta condición como la dureza de corazón. Entonces la persona no es sensible a las demandas de Dios, ni mucho menos a las necesidades de otros. El nacimiento de otra vida, la vida de Dios en nosotros, supone, por supuesto, un marcado cambio de tendencias. El apóstol Juan lo expresa de esta manera. Dice: sabemos que hemos pasado de muerte a vida y que amamos a los hermanos. O sea, usted en este momento que pasó de muerte a vida, usted ama a sus hermanos. ¿Qué es lo que hace el Señor cuando usted y yo le recibimos? Él reinicia nuestro corazón. ¿Se ha fijado que los computadores, cuando tienen muchos virus, hay que mejor formatearlos y reiniciarlos, o hacer algo que pueda empezar de cero mejor? Así lo hace, nos resetea. Y todo lo malo, y ahora comienza Él a escribir en nuestro corazón lo que Él desea de nosotros. Y paso a paso, una cosa tras otra, una cosa tras otra, cada día, cada momento, cada domingo, el Señor le habla una cosa más, otra cosa más, hasta que va cambiando áreas de su vida. Antes era mañoso, gruñón, ahora ya no lo es tanto. Aleluya. Su carácter era terrible, ahora es agradable. Antes no saludaba a nadie, ahora no hay a quien más saludar. Todo va cambiando. ¿Por qué? Porque el poder de Dios va obrando. Entonces eso es que Dios nos reinicia el corazón. Y algo ahora entonces te impulsa ¿a qué cosa? A dar de ti mismo para ayudar, para apoyar, para socorrer, para bendecir a otros. A dar el primer paso siempre, a no vengarte cuando sufres daño de otros, a callarte frente a la afrenta que alguien te ha hecho. Esta dinámica se aprecia en el apóstol Pablo en Filipos. Él sabe perfectamente que la mayor necesidad que tienen las personas es establecer una conexión con Dios. ¿Por qué? Porque necesitan perdón, necesitan paz en el corazón, urgen dirección para su vida. En fin, requieren vida nueva. Y muchos de los que están aquí sabemos perfectamente que si no hubiera llegado Cristo a nuestra vida, estaríamos perdidos sin esperanza. Y quizás alguien que está aquí en esta mañana, que no tiene a Cristo, sepa que el único que puede ayudarle en su vida se llama Jesucristo. Entonces, Pablo sabe que solo el mensaje del evangelio es capaz de suplir esas necesidades en la vida del ser humano. Entonces, es justo lo que él produce cuando imparte vida al alma. Una dinámica de amor cambia totalmente el corazón del ser humano. Y es lo que se ve, por supuesto, en Pablo cuando él se preocupa
por el carcelero de Filipo, recuerda, para que no se suicide, no se mate. Es lo que se ve incluso en Lidia, cuando obliga a Pablo y a sus compañeros a aceptar su hospitalidad. No, ustedes no se van de aquí, yo tienen que quedarse aquí, déjenme atenderlos, déjenme servirles, por favor quédense en mi casa. Así es usted, ¿cierto? Voy a ir un día para allá. Entonces eso es lo que ocurre. Incluso mirando el carcelero de Filipo, ocurrió en la familia del carcelero, cuando este carcelero, por agradecimiento, por gratitud, por gozo, por alegría, por la salvación, viene y lava las heridas de Pablo y Silas y los lleva a su casa para darles de comer. O sea, la vida de Dios se manifiesta en una nueva dinámica de amor. Lo cambia, lo transforma, lo hace nuevo. Mira el hermano que está al lado, mire cómo está de nuevo, reluciente. Busque a alguien, pues. Lo otro que se provoca, hermano querido, en el corazón de esa persona que tiene a Cristo, que está dispuesto a sufrir. Aquí no voy a sacar muchos amenes, ¿no? Está dispuesto a sufrir. El problema hoy día del ser humano es la autoprotección. Eso lleva a la mayoría de las personas a evitar el sufrimiento a cualquier precio. No quieren sufrir. Y yo creo que a nadie le gusta sufrir. Es una realidad. Levante la mano el que le gusta sufrir. El que es sádico, no hay. Es imposible. No creo que a nosotros nos guste sufrir. Pero hay una realidad, que cuando Cristo entra en el corazón y la vida del creyente, si sufrimos por la causa de Cristo, no nos importa. Entonces la persona que no quiere sufrir, punto número 1, le teme a la muerte. Y pocas veces está dispuesto a sacrificar su vida en pro de los demás. Pero aquí vemos al Señor Jesucristo, sin embargo, que demuestra la esencia de la vida de Dios: asumir sacrificios para la bendición de Dios y para que esa bendición de Dios llegue a otros. Eso es lo que vemos en Cristo. O sea, no se trata aquí de buscar el martirio, que me maten, no se trata de eso, sino de ser fiel a Dios para ayudar a otros. Entonces es el mismo espíritu que anima al apóstol Pablo cuando él le habla a los corintios y le dice ahí en 2 de Corintios 12:15, y dice: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, plata, fuerza, tiempo, todo, gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Aquí no se trata que porque usted está haciendo sacrificio, esfuerzo, y dice: bravo, flores para él. No. Puede que nadie te diga nada. Pablo dice: aunque amándoos más, sea amado menos. No importa, lo estoy haciendo por él. Ese es el punto. Entonces veamos esto. Pablo demuestra este espíritu en Filipos cuando le juzgan injustamente. ¿Recuerda usted los amos de la joven pitonisa? Pablo libertó a esa muchacha y los dueños de esta joven, que adivinaba para ellos, le acusan de disturbios y los magistrados lo mandan a azotarlo con vara. Pablo y Silas acaban en lo profundo del calabozo, encadenados y con los pies en el cepo. Y Pablo no ha gritado pidiendo clemencia. Es injusto, soy un hijo de Dios, ¿cómo se le ocurre? Nada de eso. Ni ha renunciado a la fe. Hasta aquí llegamos: Silas, no, yo no sigo con esto. ¿Cómo se le ocurre a Dios meternos en esto? Si somos hijos de Dios, Él no está con nosotros, ya Silas, se acabó esto. ¿Aló? No renuncia a su fe.
Él no sale corriendo ni niega el hecho de haber prestado ayuda a una muchacha poseída. Le preguntaron a Pablo, seguramente, ¿tú eliminaste ese espíritu de esa? Sí. ¿Y por qué? Para ayudarla. O sea, una señal de vida de Dios, hermano querido, en nosotros, en usted, es que la persona está dispuesta a asumir sacrificios por llevar el evangelio a otros. No le importa gastar tiempo, no le importa gastar dinero, o no le importa sacrificar días libres o vacaciones con tal de llevar el evangelio a otros. Yo creía que iba a haber un avivamiento. O sea, se esfuerza por acompañar al enfermo, por consolar al que sufre, por animar al abatido. Se desvive para que la bendición de Dios llegue al prójimo. Y lo hace, por supuesto, con alegría en el corazón, porque sabe que vale la pena. Lo otro que hace ese cambio de vida, esa transformación, de todo esto que estoy hablando, de todos estos cambios, son los que usted tiene. Lo que pasa es que yo le estoy graficando lo que usted tiene para que usted sepa lo que tiene. ¿Ok? ¿Lo dije muy rápido? ¿Lo repito? No, ahí está bien. Lo otro que pasa en la vida del cristiano, como usted, como yo, es que nos enfrentamos al mal. Porque la vida de Dios introduce criterios éticos y morales. Y claro, si antes había confusión respecto a lo que está bien y a lo que está mal, el cristiano verdadero descubre una escala de valores que el Espíritu de Dios, por supuesto, ha trasladado a su corazón, y ahora él tiene sumamente claro todo. Si antes había optado por las tinieblas, ahora no, ahora siente ganas de acercarse a la luz. Recuerda lo que dice Isaías capítulo 5 versículo 20. Hay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Entonces aquí queda descartada la pasividad, la comodidad y la transigencia. El combate con el mal puede asumir varias formas. A veces exige la confrontación, como Jesús lo hizo con los fariseos hipócritas. ¿Recuerda usted eso? Todos queremos ser como Jesús en esa etapa, ¿no? Dice, ay Señor, úsame como usaste al Señor Jesús, así, decirle fariseos hipócritas. Y mírame ahora. En otras ocasiones, enfrentarse al mal significa callarse y aguantar presiones por amor al testimonio de Cristo. Usted llega a la casa y usted sabe que hay alguno que no es cristiano y lo agarra pero de primera. Ahí viene el hermanito, el canutito, viene del cultito, ¿cómo estuvo la alabancita? Y empieza a darle. Entonces a usted le dan ganas en el nombre del Señor, Señor, que caiga fuego del cielo. No, por favor. O sea, usted tiene que a veces callarse y aguantar la presión. ¿Por qué? Porque la vida de Dios implanta criterios en el corazón y refuerza entonces la voluntad para que la persona se defina con valentía en medio de una sociedad corrupta. Dígame aquí en esta sociedad qué valores lindos encontramos, qué valores hermosos. Ay, Dios mío, la cosa está que arde, ¿no? Y nosotros vamos en contra de la corriente y a veces nos enfrentamos a situaciones complejas y hay gente que viene con el afán de discutir, de pelear con nosotros. Y ahí usted tiene dos: o confronta o guarda silencio. Entonces, constantemente nosotros en Cristo recurrimos a Dios a través de la oración. Y a través de la oración, ¿qué pedimos? Pedimos fuerzas, pedimos sabiduría, pedimos soluciones a los problemas. Pablo y Silas, recuerde usted que estaban allí en la cárcel, en el calabozo de más adentro, y a la medianoche, dice, ellos estaban cantando. Imagínate, a la medianoche cantando, un evangélico a medianoche cantando.
No es alabanza triste, pues. No es porque hay algunas alabanzas que nos hacen puro llorar nomás, pues. Así, estamos en penumbra, sufriendo dolores. No, pues. Ellos estaban cantando alabanzas, himnos al Señor de fuerza, de poder. Es como firmes y adelante, huestes de la fe. ¿Me entiende? O sea, todo eso estaba allí en ese momento. Ahora, Pablo y Silas no estaban en una camita, no, estaban con los pies en el cepo, todo adoloridos, le habían dado con vara, los habían azotado con vara. A mí me azotaban con varilla de mimbre, hermano, pero estas eran varas. Y a pesar del dolor en su cuerpo, confían en los buenos propósitos de Dios. Increíble. Imagínese usted preso, con los pies en el cepo, bien azotado, bien apaleado, y usted confiando en los buenos propósitos de Dios. Pero si ahora ya, lo dije anoche, lo repito hoy día, le falta el queso para el pan y ya está con problemas. Mira, Señor, ¿cómo nos puedes tener así? Somos hijos tuyos, somos hijos del Rey. No es posible, Señor, que pasemos esta hambruna. Ya, Laraco. Entonces aquí el espíritu de adoración y de alabanza de Pablo y Silas sirve de testimonio a los demás presos, porque los demás presos estaban capa caída, cabeza abajo, tristes, melancólicos, doloridos, qué sé yo, pero Pablo y Silas contentos. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan vio el número. Entonces es una cosa increíble, ellos cantando alabanzas al Señor. Entonces los presos comenzaron a poner oído y dicen: oye, ¿y estos no fueron los que los apalearon? ¿Sí? ¿A estos no lo pusieron en la calaboza de abajo? En ese calabozo hediondo. Sí, ahí está. Y están cantando. Oye, están alegres. No, esto no puede ser. Esto es ilógico, esto es contrario totalmente a la lógica. Esto deberían estar gritando, esto deberían estar alegando, ¿no? No, me están cantando, mira. Uy, qué bonito se escucha. Entonces aquí podemos pensar que todos los que escucharon a Pablo y Silas siguieron el ejemplo. Yo no digo que cantaron todos, pero tienen que haber algunos, como no se sabía la letra, como usted, ¿me entiende? Cuando no se le pone ahí la letra. Y también ellos tarareaban. Aquí viene el coro. Y ahí estaban los presos también como participando de eso. O sea, el Espíritu de Dios se movió de tal manera que en gente inconversa increíblemente los tocó, los alcanzó. Y cuando vino el terremoto no arrancó nadie. La lógica de un terremoto, imagínense aquí un temblor. Algunos, voy a ver cómo está afuera. Sí, seguro, sí. Empiezan a arrancar inmediatamente, se abre la puerta y ¡fua! Sale de aquí que al puro pastor no va. Entonces todos ellos, viene el terremoto y no arrancó nadie. Se quedan en su sitio, nadie se da la fuga. ¿Por qué? Porque la vida de Dios te sustenta el corazón. La vida de Dios te hace estar tranquilo. La vida de Dios te hace confiar en Él. Lo otro que sucede cuando tú estás en Cristo y eres una nueva criatura es que Dios te responde. ¿No te ha pasado? Dios te responde. Aquí el carcelero le pregunta por el camino de salvación: ¿qué puedo hacer para ser salvo? ¿Por qué? Porque ha visto a Dios. O sea, se hace presente en la vida de sus hijos, de Pablo y Silas. Él se da cuenta que son hombres de Dios. Entonces aquí Pablo viene y le responde, porque esa paz que Pablo tenía, esa alabanza que Pablo tenía, también la quería tener el carcelero. Ese amor que Pablo tenía, también lo quería tener el carcelero. Entonces, de esa manera, Pablo le dice lo que tiene que hacer. ¿Sabe?
Hay demasiadas cosas a veces imposibles de explicar. Hablo de explicarlas verbalmente, de explicarlas textualmente. ¿Por qué? Porque hay cosas que el Espíritu Santo hace y que nosotros quizás nunca las vamos a poder entender a cabalidad. Y nos damos cuenta que aquí llegó el terremoto, se sueltan todas las cadenas, pero nadie huye del sitio. El carcelero pide una luz, se cae de rodillas porque no puede negar que el Dios del cielo está allí ayudándole a él, ayudando a Pablo y a Silas para que ningún preso se escape. Recuerda que en ese tiempo, si el carcelero perdía a un prisionero, tenía que pagarlo con su propia vida. Entonces, cuando hay vida de Dios en ti, cuando hay vida de Dios en mí, esa vida que está en mí lo confirma, las señales de esa vida. O sea, vivir con Cristo, hermano querido, vivir con Cristo en un mundo caído, con una multitud de contradicciones en el alma, es una tarea difícil, es complicado. Es como transitar una calle llena de baches o un campo minado donde abundan las trampas y los peligros en nuestro caminar. O sea, el cansancio nos abruma, el ánimo flaquea, ya no tenemos fuerzas, a veces nos sentimos devastados. Entonces la ayuda de lo alto empieza ahí. Cuando nos damos cuenta de lo grande que es nuestro Dios, para no desmayar en el camino o por el camino, es fundamental valorar mucho el milagro del nuevo nacimiento. O sea, si tú has nacido de nuevo, no es una cosa sencilla, es algo extraordinario que ha ocurrido en tu vida. La vida de Dios es el mayor tesoro imaginable para el ser humano. Este hecho entonces nos lleva a dos consideraciones. La primera de ellas, conviene examinarnos para ver si hay señales de vida en nosotros. Ahora, yo sé que usted está vivo, ahora lo veo, respira, ok, está vivo, pero hablo de la vida espiritual. La seguridad de la salvación del creyente no se basa tanto en un gesto público cuando levanta la mano, cuando pasa al frente y hace una oración o cuando se bautiza, sino en los indicios de un cambio radical en el corazón. Si hay señales de vida, aunque sean pequeños brotes, podemos tener esperanza. Dios nos ha tocado y seguirá perfeccionando su obra. O sea, si nosotros no apreciamos ningún cambio en nuestra forma de ser, si todo el bagaje de nuestro carácter natural sigue complicándonos la vida, entonces posiblemente hace falta buscar una verdadera conversión. Ir a Cristo, ver a Cristo por la fe, escucharlo a Él, apropiarse de Cristo de manera total, pedir de alguna forma que te dé un corazón nuevo. Eso es lo que necesitamos hacer. O sea, si la vida de Dios está en ti, mi hermano querido, porque has creído al Evangelio de todo corazón, entonces el Señor ha puesto medios para regar ese pequeño brote. Y eso hay que aprovecharlo. Medios para que nosotros seamos edificados, fortalecidos, ministrados, levantados, animados. Cuando nosotros usamos la lectura sistemática de la palabra de Dios en oración, cuando oramos inteligentemente, cuando tenemos la comunión con los hermanos de la iglesia local, cuando tenemos sujeción a Cristo como Señor de nuestra vida, en todas las cosas que por supuesto enfrentamos, todo esto propicia al crecimiento de la vida de Dios en nosotros. Todo. Él ha prometido guiarnos para salir de ese laberinto del mundo caído en donde estábamos y hacerle caso al Señor, que es bueno. Dios no es un dictador. Dios es un socorrista que nos ve hundiéndonos en el mar, que es este mundo, y nos viene a rescatar.
¿Has visto usted alguna vez eso cuando rescatan a una persona? Estábamos en Miami, en la playa, mirando. Y de pronto dos jóvenes muy adentro estaban como ahogándose y no se notaba mucho, pero el salvavidas se dio cuenta y cuando pasa corriendo y tira el asunto y va nadando, y otro va como en una cosa más rápida y se tiran los dos y sacaron a las jóvenes que estaban adentro ahogándose. Las salvaron. Las niñas contentas, agradecidas, no hallaban qué hacer, cómo le agradecían a esos muchachos que los salvaron. ¿Y usted está agradecido? ¿Sabe? Lo que nosotros debemos de alguna manera entender, que debemos anteponer la voluntad de Dios antes que la nuestra. Y de esta manera entonces ser sabios y vamos a tener bendición de Dios. Cuando hay vida de Dios, algo diferente se nota en la persona. ¿Se ha fijado usted que cuando alguien recibe a Cristo todo empieza a cambiar? No es inmediatamente, pero todo comienza a cambiar. La metamorfosis describe el cambio radical que ocurre en un ser vivo. Podría ser, y lo digo así, el desarrollo de una semilla a transformarse en una planta adulta. Y algo parecido también ocurre en los insectos. Una de las transformaciones más espectaculares entre los insectos es la muda de una oruga a mariposa. O sea, hay continuidad. Es el mismo organismo, pero también hay una ruptura. Porque la criatura final sobrepasa en creces, en hermosura, a la que era antes o en su estado primitivo. Entonces la Biblia dice que cuando Dios hace una obra dentro de un ser humano, se inicia un proceso de cambio, de metamorfosis, que sin duda acabará en gloria de Dios. Una metamorfosis que significa la transformación de algo en otra cosa. Tu conversión, tu mudanza, tu cambio. La palabra de Dios pone orden en el interior y esto se manifiesta, por supuesto, en la conducta. Al fijarnos en la persona de Cristo, cómo se nos muestra en la palabra de Dios, somos transformados progresivamente de gloria en gloria. Entonces el apóstol enseña estas cosas a grupos de creyentes que se congregan en iglesias locales, porque el efecto que ejercemos unos sobre otros es grande, para bien o para mal. O sea, tu testimonio ejerce un efecto sobre los demás. Como tú te comportas, tu carácter, tu forma de vida, tu forma de saludar, tu pasividad, tu paz, tu tranquilidad, o sea, tu amor, tu cariño, tu afecto, todo eso infunde también en otros, por supuesto, para que puedan ser cambiados y transformados de la misma manera. Nos estimulamos al amor y nos estimulamos a las buenas obras y acabamos poniendo de alguna manera cosas buenas en la vida de los demás, pero también podemos, como dije, poner tropiezo a compañeros del camino. Si la influencia entonces es positiva para edificación, se cumple el texto: mejores son dos que uno. La transformación personal se realiza mejor en comunidad con otros creyentes. O sea, si andar con Dios en este mundo es un camino hacia arriba, es mucho mejor subir la montaña atados unos a otros, ¿no cree usted? Usted sabe que los alpinistas, cuando suben grandes montañas, el primero va amarrado al segundo, el segundo al tercero, tercero al cuarto, cuarto al quinto. ¿Para qué? Para que si alguien resbala no caiga y al mismo tiempo se les hace más fácil ir subiendo. Entonces veamos esto.
Si nos atáramos unos a otros para apoyarnos unos a otros, entonces la cuerda nos salva de caer al vacío. Y el esfuerzo conjunto permite que la subida sea más llevadera para todos. Entonces el apóstol Pablo aquí usa la palabra comunión, que se refiere a aquello que se tiene en común, koinonía. Y Pablo se alegra de la conexión que tiene con los creyentes de Filipos. ¿Por qué? Porque hay afecto, hay transparencia, hay compromiso, hay respeto. Ellos influyen poderosamente en él mandando ofrendas, siendo fieles en su testimonio, intercediendo ante Dios por sus necesidades. Todo ello entonces le aporta fuerza y ánimo. Él también influye, por supuesto, en ellos a través de su ejemplo, a través de sus oraciones, a través de su consejo. Y la conexión real entre creyentes en Cristo hace que el amor de Dios se acerque y se vuelva tangible. Y comienza a allanar el camino para que ocurra la metamorfosis espiritual en la vida de cada uno. Déjeme cerrar con este mensaje. Déjeme terminar si puedo hacerlo. El medio para que se produzca el cambio en el hombre es el evangelio, las buenas nuevas. Ninguna persona en este mundo, déjame decírtelo y te lo reafirmo, ninguna persona en este mundo podrá cambiar sola. Necesita el evangelio. Al oír la buena noticia y creerla de todo corazón, el hombre llega a experimentar una obra divina en su interior. Es una obra que comienza, por supuesto, Dios en él, que elige ese mismo Dios a esa persona antes de la fundación del mundo. Recuerda que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y al mismo tiempo prepara y anuncia el medio de salvación para ese hombre. Y viene la persona de Cristo para llevar a cabo la sustitución. Y toca el corazón del hombre para que por medio del Espíritu Santo ese hombre pueda ser salvo. O sea, el evangelio llega a oídos del hombre y este reconoce primero su fracaso moral, la insuficiencia de su propia vida, pero debe reconocer que la obra de Cristo en la cruz es suficiente para su salvación y que le justifica ante Dios. Entonces ese hombre acaba creyendo que todo lo que Dios ha hecho es para él, y cree de todo corazón en el Señor como Señor y Salvador de su vida. Entonces la obra salvadora sigue adelante toda su vida, toda la vida del hombre. Dios lleva adelante la transformación en aquel a quien, por supuesto, Dios ha amado, y el evangelio parte de una realidad objetiva, de algo que Dios ha hecho libremente, algo enteramente fuera de nosotros. No es que usted o yo lo merezcamos, sino que Dios en su inmenso amor nos ama más allá de lo que nosotros imaginamos. Y en esto, increíblemente, nosotros no aportamos absolutamente nada. Solo creemos que aquello que Dios ha hecho es exactamente lo que necesitamos y será adecuado para restablecer una relación de amor con Él. Jesucristo dice en la cruz: consumado es. Y el pecador, consciente de su gravedad, de su situación, contempla entonces esa escena y afirma: tú lo has hecho todo. Creo de todo corazón que será suficiente para mí. Funcionará en mí y será eterno. ¿Sabe?
Cuando escuchamos la palabra de Dios y abrazamos con fe el mensaje del Señor de todo corazón, algo grande ocurre en nuestro interior, algo extraordinario. Es una obra divina que no se puede hacer humanamente ni siquiera emocionalmente. Dios derrama, ¿qué cosa? Su vida en nosotros junto con su perdón. Y algo dramático cambia en nuestra alma. Nace un nuevo tipo de vida y pronto se manifiesta, por supuesto, esas señales de la vida de Dios en nosotros. Ahora, estoy seguro de que Dios, que comenzó a hacer en vosotros la buena obra, la irá llevando a cabo, perfeccionando, mientras llega el día que Jesucristo regrese. O sea, Él va a consumar, Él va a finalizar la obra que ha comenzado en nosotros como creyentes. Dios continúa cumpliendo su promesa y nosotros lo único que debemos hacer es disponernos en sus manos, sometiéndonos a su voluntad. Y tal vez sea el día para preguntarle: ¿qué quieres, Señor, que haga? ¿Te recuerdas las palabras de Pablo? ¿Qué quieres que haga, Señor? Seamos como el barro en las manos del alfarero, porque la buena obra que comienza en la vida cristiana, Dios comienza a demostrar primeramente que eres un pecador. Entonces te atrae a Jesús para la limpieza de tu pecado a través de su sangre, para consolar tu corazón y para que de esa manera entonces estemos en las manos de Dios. Ahora, podemos notar que aún no hay punto final en la obra de Dios en nuestras vidas. Dios sigue trabajando en mí, Dios sigue trabajando en ti y seguirá trabajando en ti y en mí hasta que el Señor Jesucristo venga. Que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccione a través de toda tu vida y la termine cuando veamos a Cristo cara a cara, como Él lo ha prometido. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.